Voy a empezar con una afirmación que suena a error, pero la sostengo. La decisión más peligrosa para una empresa casi nunca es la equivocada, es la correcta, la que tiene toda la lógica del mundo, la que cualquiera firmaría, la que pasa todas las revisiones sin que nadie levante la mano. Esa es la que de verdad puede hundirte y de la forma más silenciosa, porque a la equivocada la ves venir. La correcta llega vestida de sentido común, con todos asintiendo, y para cuando entiendes lo que hizo, ya es tarde. Hoy quiero que armemos entre los dos, pieza por pieza, por qué pasa esto y qué hacer con ello. Y te compro la provocación, porque tiene sentido apenas la piensas. La decisión equivocada al menos se anuncia. Alguien la cuestiona, salta una alarma, alguien dice, esto no cuadra. La correcta entra en silencio, con aplausos. Esa es la que me quita el sueño. Así que desármala. ¿Qué tiene de peligrosa una decisión que es en sí misma acertada? El problema está escondido en esa palabra, correcta, correcta. ¿A qué distancia? Una decisión puede ser perfecta vista de cerca, en su propio recuadro, y un desastre vista de lejos, sobre el sistema entero a lo largo del tiempo. Lo que necesitamos hoy es un telescopio, no una lupa. Dejar de mirar la decisión sola y mirar todo lo que está conectado a ella, lejos, donde no llega la vista. Y ahí está la trampa que la hace tan traicionera. Como es correcta en su propio recuadro, pasa todos los controles locales. Nadie la frena, porque en cada revisión, vista de cerca, da bien. La alarma nunca suena. Por eso es más peligrosa que la equivocada, no menos. La equivocada tiene quien la pare, la correcta no. Exacto. Y déjame poner la primera pieza del cuadro y la voy a traer de la naturaleza, bien de lejos, porque ahí se ve sin la niebla de los negocios. El parque de Yellowstone en Estados Unidos. Durante buena parte del siglo XX se eliminó a los lobos de la zona y la decisión en su recuadro era razonable. Los lobos atacan al ganado, asustan, parecen un peligro que conviene quitar. Quitarlos era lo correcto, visto de cerca. Lo que pasó después nadie lo había anticipado. Sin lobos, los ciervos se multiplicaron sin freno. Se comieron los brotes de los árboles jóvenes en las orillas de los ríos. Sin esos árboles, las riberas perdieron sujeción y se erosionaron. Cambió el suelo, cambió el agua, se fueron los pájaros que anidaban en esos árboles y los castores que dependían de ellos también desaparecieron. Y así, eslabón por eslabón, se fue desarmando todo el equilibrio del lugar a lo largo de décadas. Nadie despertó un día y decidió arruinar Yellowstone. Solo tomaron una decisión correcta sobre una sola pieza, el lobo, sin ver que esa pieza sostenía en tensión a todas las demás. Quitas el lobo y la onda llega hasta el río. Eso es lo que no se ve con la lupa y sí se ve con el telescopio. Y déjame poner al lado la segunda pieza, porque es la misma forma, pero en una empresa y es de las más reveladoras que conozco, Sears. Eddie Lampert toma el control de la compañía y aplica una idea que, sobre el papel, no solo era correcta, era elegante. Decide partir la empresa en unidades autónomas, más de 30, después llegaron a unas 40, cada una con su propio estado de resultados, su propio presidente, hasta su propia junta directiva. No era una reorganización menor, era convertir una sola empresa en una bolsa de empresas que convivían bajo el mismo techo, cada una responsable de sus propios números, cada una compitiendo y esforzándose como si fuera un negocio independiente. La intención era despertar a una compañía dormida, hacer que cada parte sintiera el filo de la competencia. Y construyo sobre eso porque la lógica detrás era de verdad seductora, hay que reconocerlo para entender la trampa. Es una idea respetada en economía. Los mercados, con su competencia, asignan los recursos mejor que cualquier jefe dando órdenes desde arriba. Entonces, si pones un mercado interno, si haces que cada unidad compita, deberías obtener lo mejor de cada una. Sobre el papel no parecía un riesgo, parecía una forma superior de organizar. Por eso nadie dentro tocó la alarma. Era, en su recuadro, brillante. Y aquí viene el desplome, que es lo que arma el cuadro completo.
Las unidades, en vez de cooperar, se pusieron en guerra. Como cada una peleaba por sus propios números, dejaron de ayudarse. La división de electrodomésticos llegó a favorecer a una marca externa, Samsung, por encima de Kenmore, que era de la propia casa, porque a ella le convenía más. Las unidades pujaban entre sí por el espacio en el folleto de ofertas, como si fueran competidores de la calle, no compañeros de la misma casa. Los jefes pasaban el día negociando unos contra otros en vez de servir al cliente que entraba por la puerta. Alguien que lo vivió por dentro lo describió como tribus en guerra. La cooperación, que es justamente lo que hace que una empresa sea más que la suma de sus partes, simplemente se evaporó, porque el diseño la castigaba, y esa compañía, que parecía estar aplicando una idea correcta y hasta moderna, se fue deshaciendo hasta terminar en quiebra en el año 2018. Y ahora juntemos las dos piezas, porque son el mismo cuadro. Los Lobos y Sears cuentan la misma historia. En los dos casos, se tomó una decisión correcta sobre una pieza. Quitar al depredador, hacer competir a las unidades, sin ver que esa pieza sostenía una red de relaciones, y al tocar la pieza, se rompió la red. Lo que mató a Sears no fue una mala idea. Fue una buena idea aplicada a algo que no es un mercado. Y hay un segundo daño, más fino, que quiero sumar, porque no es solo que pelearan entre ellas, es en qué gastaban la energía. En un sistema así, tus mejores directivos dejan de pensar en el cliente y empiezan a pensar en cómo ganarle a la unidad de al lado. Se vuelven expertos en negociar hacia adentro, en defender su territorio, en venderse unos a otros. Toda esa inteligencia, que debería apuntar hacia afuera, al mercado de verdad, se gasta en una guerra interna que no produce nada para nadie. Y esa es quizá la pérdida más cara de todas, porque es invisible en los números hasta que ya es tarde. No aparece como una línea roja en el reporte, aparece como una empresa que, sin que nadie sepa bien explicar por qué, se vuelve lenta, sorda al cliente, incapaz de crear algo que valga la pena. La gente sigue trabajando muchísimo, solo que trabaja hacia adentro, devorándose. El diseño convirtió todo ese esfuerzo en pura fricción. Y esa es la tercera pieza, la que une todo. Una empresa no es un mercado, un bosque no es una colección de animales sueltos. Las dos cosas son sistemas, y un sistema se sostiene por las relaciones entre sus partes, no por las partes en sí. Una decisión correcta que ignora esas relaciones puede matar al sistema, justamente porque solo miró las partes, optimizó cada pieza y destruyó el conjunto. Y ahí aparece la cuarta pieza, que es la que de verdad nos importa, porque es la que se puede usar. Si esto es así, entonces la habilidad que hay que entrenar no es tomar decisiones correctas. Eso lo hace cualquiera con lógica. La habilidad es anticipar la cascada antes de actuar. Preguntarse antes de mover la pieza, ¿qué le pasa a la red? ¿Qué va a hacer todo lo demás cuando yo mueva esto? No mirar la decisión en sí, mirar las olas que va a levantar al caer. Y eso, que suena abstracto, es muy concreto. Es la diferencia entre preguntar si esto es bueno y preguntar qué va a hacer todo el mundo cuando yo haga esto. La primera pregunta mira la piedra, la segunda mira el estanque entero. Y para quien nos escucha, déjame hacerlo todavía más concreto, con una decisión de empresa de todos los días. Recortas el presupuesto de atención al cliente. Primer efecto, el inmediato, el del recuadro. Ahorras dinero, los números del trimestre mejoran, todos contentos. Segundo efecto, unos meses después, las respuestas al cliente se vuelven más lentas, más frías. Tercer efecto, un año después, los clientes se van, hablan mal de ti y conseguir uno nuevo te cuesta mucho más que lo que ahorraste. La decisión fue correcta en el primer efecto y desastrosa en el tercero, y casi nadie mira el tercero. Y fíjate que ese tercer efecto, el que de verdad importa, es el que nunca aparece en la reunión donde se toma la decisión. En esa reunión solo se ve el primero, el ahorro, brillante y medible. El segundo y el tercero llegan después, lejos, cuando ya nadie los conecta con aquel recorte. Anticipar es, sobre todo, traer a esa reunión los efectos que todavía no existen. Sentar en la mesa al cliente que se va a ir dentro de un año y preguntarle qué opina antes de firmar. Y déjame agregar algo que lo vuelve más difícil todavía y es casi cruel. Las personas que toman estas decisiones localmente perfectas suelen ser las más inteligentes, las más rigurosas que tienes.
no son los descuidados, son tus mejores analistas optimizando su pedazo a la perfección, y por eso son las más difíciles de frenar, porque cuando alguien tiene razón en su recuadro, ¿con qué argumento lo paras? Esa es una pieza incómoda y muy cierta. El peligro crece con la inteligencia del que decide, no baja. Una decisión tonta la atrapa cualquiera, salta a la vista. Una optimización local brillante atraviesa todas las revisiones, porque en cada una, de cerca, es impecable. El más capaz puede hacer el daño más grande, sin mala intención, simplemente por mirar su parte demasiado bien y el conjunto nunca. Quiero ser justo con la otra cara, porque si no esto suena a que toda autonomía es mala y no lo es. Hay empresas donde descentralizar, dar independencia, hasta crear cierta competencia interna, funciona de maravilla y enciende cosas buenas. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo la autonomía suma y cuándo se vuelve veneno? Buena pregunta. Y la línea es bastante clara cuando la nombras. La autonomía es sana cuando las partes pueden cuidar lo suyo sin tener que cortar lo que las une. Se vuelve veneno cuando, para ganar en su recuadro, una parte tiene que dañar a las otras o romper la cooperación que sostiene al todo. El error de Sears no fue dar autonomía, fue diseñar un sistema donde el éxito de una unidad exigía el fracaso de las demás. Premió la guerra, ahí la pieza ya no convive con la red, la devora. Entonces, en lo práctico, uno no puede modelar el sistema entero antes de cada decisión. ¿Qué haces, en concreto, mañana en una reunión? No modelas todo, sería imposible. Cambias la pregunta, que es más simple y más poderosa. Antes de aprobar una decisión limpia, correcta, que todos aplauden, te haces la pregunta del telescopio. ¿A quién más toca esto y qué va a hacer esa gente en respuesta? Buscas a propósito la relación que estás a punto de romper. Y sobre todo, construyo sobre lo que dijiste antes. Le pones lupa justamente a las decisiones que no encuentran resistencia, las que son unánimes. Porque la decisión equivocada ya tiene quien la objete, ya tiene su alarma sonando. La que nadie objeta, la perfecta, la unánime, es exactamente la que nadie está revisando y por eso es la que tienes que revisar tú. Tu atención debería ir donde no hay ruido, no donde lo hay. Eso le da la vuelta al instinto. Uno tiende a relajarse cuando todos están de acuerdo, a sentir que ahí no hay riesgo. Y tú dices que el acuerdo unánime es la señal de alarma, no la de calma. Es la señal de alarma. Y con eso quiero llegar al final, volviendo a los lobos, porque hay un giro que lo cambia todo. Cuando finalmente devolvieron los lobos a Yellowstone en 1995, esperaban una cosa más o menos sencilla, algún efecto sobre el número de ciervos. Lo que pasó lo superó por completo. Al volver los lobos, los ciervos dejaron de pastar sin freno. Los árboles jóvenes crecieron de nuevo, regresaron los castores, volvió la vida a las orillas. Y se ha llegado a describir, aunque esa parte se discute entre los expertos, que hasta el curso de algunos ríos se habría estabilizado por el regreso de la vegetación. O sea que el sistema los sorprendió también para el lado bueno. No solo se rompe de formas que no anticipas, también se recompone de formas que no anticipas. Y ese es el verdadero giro, la pieza que recoloca todo el cuadro. Un sistema siempre responde más de lo que le preguntaste, siempre. Cada decisión, correcta o equivocada, levanta olas que tú no quisiste levantar en una dirección o en la otra. Así que la pregunta nunca fue si la decisión es correcta. La pregunta de verdad es si eres lo bastante humilde para saber que no puedes ver dónde terminan las olas. La decisión peligrosa no es la equivocada, ni siquiera la correcta. Es la que toma alguien convencido de que ve el tablero completo cuando nadie jamás ve el tablero completo. El error no está en la decisión, está en la certeza con la que se toma. Y esa humildad no es debilidad. Es lo único que te hace revisar la decisión que parece perfecta. El que se cree con la vista completa nunca vuelve a mirar. El que sabe que no la tiene, mira dos veces. Y a veces esa segunda mirada le salva la empresa. Los lobos nunca supieron que estaban cambiando los ríos. Tú tampoco lo sabes cuando mueves tu pieza. Decide como alguien que tiene eso siempre presente. Ahí lo dejamos.